Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 15 de mayo del 2023. Antes que nada, antes de comenzar con todo el programa, felicidades a todos los maestros, a los profesores por su día y también a mi señora madre, señora Nora, por su cumpleaños. Te quiero mucho, mami, te amo, pásala muy bonito. Vámonos con la información de Adán Augusto López Hernández, quien estuvo entrevistado por la gente de Milenio. Al principio parecía una entrevista interesante tocando temas de su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta búsqueda también siendo un fuerte aspirante para seguir a cargo del país, y después se convirtió en una guerra de montoneros hablando de muchos temas: seguridad, agua, temas también de instituciones y por supuesto la Suprema Corte de Justicia, así como las instituciones. Hablamos del INE y el INAI e incluso de migración. Lo que parecía una buena entrevista, al final pues fue una guerra de varios contra uno. Adán Augusto López Hernández, esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Fíjense que al principio parecía ser un buen programa de Café Milenio por fin, pero al final sacaron el lado de derecha y sobre todo Azucena Oresti no pudo ocultar pues su veneno en contra de Adán Augusto López Hernández. Vámonos a escuchar lo que sucedió o lo que se publicó el día de ayer. Esto seguramente se grabó 2 o 3 días antes, porque también Adán Augusto habló de su apoyo a la gente como Guadiana y Delfina Gómez. Escuchemos. ¿Cómo es esta relación? ¿Desde hace cuánto conoce y trabajan políticamente con el presidente Andrés Manuel? Mi papá conoció al hoy presidente hace muchos años, y en una época, pues así lo ha dicho el presidente, en la que muy pocos en Tabasco apoyaban al movimiento que él encabezaba. Él lo hizo y eso les permitió trascender en la amistad. Se llevaban muy bien. Ya en los últimos años ya se veían poco, pero sí mucha cercanía, más familiar. Antes del 2021, ¿usted quería ya ser presidente de la República? ¿Lo había pensado? No hay en México alguien o un político que no aspire a ser presidente de la República. ¿Siempre lo quiso? Yo aspiraba en Tabasco a ser gobernador del estado y tuve la fortuna de que los tabasqueños me eligieron. Acepté la invitación del presidente para estar aquí en la Secretaría de Gobernación. Yo, que soy un político pues que ha pasado por todas las escalas de la administración pública, estatal, federal, también, pues eso no es ningún inconveniente. Pues llego a un cargo como la Secretaría de Gobernación, pues uno entiende que hay una posibilidad de intentar construir un camino hacia la presidencia de la República. ¿No lo había externado antes? Para ello no, pues para ello deben de conjuntarse diversos factores. Bueno, aquí Adán Augusto López Hernández también dice: no me gusta hablar mucho de mis estudios, me gusta estar más con la gente, pero bueno, al final sí habló un poquito, aunque, externó que es más importante estar con el pueblo de México. Escuchemos esa parte. Tuve la fortuna de haber podido estudiar fuera del país y desde luego que te deja muchas enseñanzas de vida, formacionales, pero eso forma parte pues de la historia que uno ha venido construyendo. ¿Y marca alguna diferencia entre su estilo y el del presidente López Obrador? No, ninguna, porque mi estilo no está orientado por lo que yo haya podido estudiar en el extranjero, ¿no? Bueno, también es hermano de AMLO, dice. Se ha visualizado de que su hermano, el presidente López Obrador, le entregue la banda presidencial. ¿Y cómo es esa relación? Porque seguramente hay mucha confianza entre ustedes. Ya han platicado de este tema. Bueno, desde luego que para que me hubiese designado o ofrecido ser secretario de Gobernación, pues es requisito indispensable la confianza, la cercanía, no nada más afectiva, sino política, la identificación en cuanto a objetivos. Y yo asumo que, como decía un poeta tabasqueño, Carlos Pellicer Cámara, pues yo soy ayudante del campo del sol y soy un instrumentador de la política del presidente, de las decisiones que el presidente toma, de las instrucciones que nos da. Y eso es a lo que yo me dedico todos los días. ¿Es su corcholata o es su tapado? Pues ahorita son los tiempos del presidente de la República, así que no soy ni lo uno ni lo otro. ¿Se vería en ese papel usted como el continuador? Mire, yo hoy me veo como el agente político quizás con la mayor cercanía del presidente y mi tarea la trato de cumplir a la perfección. Por eso
eso intento no descuidar detalles de la gobernabilidad. ¿Se siente usted el favorito? Mire, creo y soy un convencido, hay que esperar los tiempos. ¿O es el plan B? Todo Plan B. llega a su tiempo, tiene sus Oiga, momentos. secretario, déjenme preguntarle, se asume como presidenciable, ¿cierto? Es decir, no estamos hablando un lenguaje diferente, usted y nosotros. No, Usted va a ser candidato a la presidencia, quiere ser candidato a la presidencia por Morena. Mire, yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación. Usted va a ser presidente Sí. de la República. Aunque me multe el INE. La siguiente pregunta entonces es, ¿va a ser el heredero del presidente o va a ser un presidente distinto, Bueno. independiente? Fíjense muy bien, iba bien, la verdad la entrevista iba bien, obviamente con temas interesantes, y de pronto empieza Susana Oresti a decir, a ver, usted dice que va a ser presidente, pero va a ser un presidente que va a continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, o va a ser prácticamente otro Porfirito. Así lo va a entender prácticamente esta señorita, que al final vean su cara, vean cómo va apuntando las preguntas, y de cierta forma yo lo veo esto también como un tema importante para buscar también la desunión o la no unidad dentro del movimiento. Al final Adán Augusto López Hernández empieza a bajar muy bien el balón, porque después de esta parte, que me parece todavía bastante tranquila, ya empiezan los ataques. Aquí Adán Augusto pues le empieza a decir, la política es tiempo, obviamente también por el colmillo que le ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el buen sentido de la palabra. Pero vamos a ver lo que sucedió justamente en esta parte de la entrevista, que se torna un poquito más ríspida, aunque bueno, Adán Augusto está acostumbrado a eso y más. El presidente ya les va a dejar tareas, el presidente dice voy a mandar 3 reformas antes de irme, y usted solamente va a ser su ejecutor o va a ser un presidente con Mire, personalidad yo creo propia. que la transformación del país que inició el presidente López Obrador debe de continuar, debe de consolidarse. Se ha avanzado muchísimo, pero desde luego que todavía es largo el trecho para que quede plenamente consolidado. Yo comparto las decisiones, no nada más las decisiones políticas, sino la planeación política del presidente. Así como tenemos hoy los mexicanos, por ejemplo, programas sociales, pues ese es un legado. O sea, usted no hay nada del que no esté de presidente. acuerdo con el presidente, nada. No, yo comparto la visión del país del presidente y no la comparto de ahora. A mí me tocó en alguna época, por ejemplo, pues ser el coordinador de toda la circunscripción en el sureste del país en la elección del 2006, y entonces pues andaba uno en los pueblos. Cuando muchos no creían en el hoy presidente, pues éramos varios miles de mexicanos que andábamos haciendo la tarea. Usted va a ser presidente, se asume como un heredero de la política de López Obrador. No, yo aspiro a ser quien consolide, quien continúe con la obra de transformación del presidente López Obrador. Es una extensión del gobierno de López Obrador desde compartir los mismos pensamientos, no bajo la sumisión del presidente López Obrador. Pues yo creo que el presidente López Obrador pues ha marcado no nada más a una época, ha impreso su sello en la vida política del país, y que quienes lo acompañamos de larga data pues seguramente estamos comprometidos a continuar con esa labor de transformación. Pero ¿cuál es el sello que usted le quiere poner? Vemos algunos carteles, bardas que dicen estamos a gusto con López, pero para el que no está a gusto, ¿qué le ofrecería a usted? En su momento, pues habrá que trabajar en algunos temas en los cuales pues debemos de seguir construyendo. Por ejemplo, este gobierno ha hecho muchísimo más que las últimas 4 administraciones en el asunto de obras de infraestructura hidráulica, y creo que debemos de profundizar en eso, en invertir en la infraestructura para que haya agua suficiente para consumo humano. Hay problemas de escasez de agua en Baja California Sur, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en una parte de Coahuila, en Nuevo León casi en su totalidad, en una parte de Tamaulipas, en una parte de Aguascalientes, una gran parte del territorio de Jalisco enfrenta hoy de escasez de agua para consumo humano. ¿Eso le interesa a usted, resolver la crisis de agua en el país utilizando esta infraestructura hidráulica? Tenemos desde luego que continuar con la obra de transformación, con la obra hidráulica del presidente de la República, y tenemos que ir a destinar recursos para garantizar. Oiga, secretario, por ejemplo, pero antes de ser presidente hay que ser candidato. ¿Qué opina usted de las encuestas? he resultado triunfador en las
los procesos internos en los que me he presentado para senador y para gobernador y fui electo mediante el método de la encuesta. El método existe en los estatutos del partido y yo me voy a sujetar a... ¿Una encuesta o dos o tres? Pues eso lo decidirá la Comisión de Elecciones del partido. Lo que decide usted lo acepta. Y la de dirigencia no acepta. Pero ¿cómo se siente usted? Por ahí ya me ha tocado ver que hay 4, no sé, 5 encuestas que dicen que ya alcanzó, quizá rebasó al canciller Marcelo Ebrard. ¿Es así? Bueno, la mayoría, sino por no decir todas las encuestas esas que hacen públicas, pues están, como se dice comúnmente, cuchareadas. Yo tengo la seguridad en lo que hago, en lo que represento, y no tengo ninguna duda del ¿Usted tiene encuestas propias? Alguna, una ¿Qué o le dos. dicen? ¿En dónde va? Pues las encuestas que yo tengo realmente nos dicen, a ver, el secretario de Gobernación hace bien esto o hace... Pero de conocimiento. No, de esas no. Pero no tiene... No, de esas no tengo, porque... ¿Entre corcholatas no? ¿No tiene encuestas entre corcholatas? No, fíjense que no. Pero cuando dice usted que están cuchareadas las que hemos visto, entonces ya... Yo casi no las veo, escucho a veces que me dicen, pero por los que escuchan pues es evidente que obedecen a intereses, entonces pues eso es el cuchareo famoso. Entonces me dice, las encuestas como las que proponga Mario Delgado o la dirigencia del partido, los tiempos igual, debate sí o no. Le voy a poner un ejemplo regresando a lo de las encuestas. Hace 5 o 6 años, cuando teníamos tiempo, pues veíamos las encuestas que se hacían públicas rumbo a la elección de jefa o jefe de gobierno aquí en la ciudad, y yo no recuerdo que hayan publicado los medios de comunicación una donde dijeran que Claudia iba en primer lugar. Todas ponían sin ninguna duda a Ricardo muy por encima de todos. La sorpresa es que se hace una encuesta de acuerdo al método, a lo que la Comisión Nacional de Encuestas había propuesto. Y resulta que quien todas las encuestas de los medios de comunicación ponían en primer lugar, creo que terminó en el cuarto. Y por eso se molestó Ricardo Monreal. El resultado. Se molestó, pero pues la realidad se dice que ahí está el resultado de una encuesta. En este caso, ¿deciden las encuestas o el presidente? No, pues es claro, y el mismo presidente lo ha dicho. Fíjense ahí. Pero es Y el difícil, método... ¿no? Fíjense ahí porque ya es cuando empieza justamente el golpeteo. Y entonces van a ser iguales. Realmente van a ser distintos a la oposición. Cuando el presidente ha sido muy claro que en este gobierno la gente, el pueblo será quien tendría que decidir. Al final también dicen que es difícil porque el presidente puede tener a su favorito o favorita. Adán Augusto López Hernández dice que él confía en que les va a ganar a los demás. Y aquí es donde se busca también el tema de la división. Porque sí, al final también estos periodistas dicen que no hay ninguna carta fuerte en la oposición. No hay ninguna persona inteligente, incluso dicen por acá. Pero sí dicen que el enemigo más fuerte de Morena podría ser alguien de Morena. Y bueno, en eso sí coincidimos, aunque el tono en que se trata no es de lo más cordial, siendo su invitado principal. Ahí en el estatuto. Por eso va a aceptar, si las encuestas no le favorecen, va a aceptar sin ningún Pues yo problema. lo que creo es que me favorecen y que vamos a ganar la encuesta. Oye, en caso de que no, ¿cuál corcholata le gusta? Bueno, depende de quién piensa en esa posibilidad. Yo solamente veo una posibilidad y es la de que Solamente veo voy una a posibilidad ganar la encuesta. de ganar. Antes Monreal era el compañero rebelde, lo llamó alguna vez, ¿no? El compañero rebelde, ahora es Ebrard, el compañero rebelde. Bueno, yo dije de Ricardo eso en alguna ocasión y el otro día que platicamos reíamos eso, pero pues cada quien tiene su estilo. ¿Ya se le quitó lo rebelde a Monreal? No, sí tiene su dejo de rebeldía. Pero pues eso no lo hace ni más ni menos, creo que es un compañero. Pero que, lo tenían enfriado, secretario, ¿sí lo enfriaron? Creo que no, pues es público que nos reuníamos cuando menos una vez a la semana, intercambiábamos. Él mismo dijo que le hacían caso a usted y no a él. Usted operó su regreso a Palacio hace 2 semanas. Usted arregló la reunión que hubo de senadores y que fue Monreal. Bueno, no sé a qué se refiere. No, pues bueno, pues es parte de mi trabajo. Pues sí, el presidente me tiene ahí encargado de la política interna y parte de la política interna del país pues es construir buenas relaciones con Pero todos usted los también ha sufrido una legisladores. metamorfosis, no sé si usted sea consciente de eso. Su figura no era tan pública cuando era gobernador y se hablaba mucho de un secretario de gobernación muy reservado, muy ecuánime, muy callado, y de pronto sufrió una metamorfosis. De pronto se parece mucho al presidente. Le voy a mandar de regalo mañana el libro de Kafka y a ver si me explica eso. La metamorfosis no coincido con lo que usted dice. Pero bueno, pues a veces de mi trabajo me toca momentos
momentos en que hay que jugar de cara a la galería, como dicen los clásicos, o hacer política pública con una mayor exhibición que otra. ¿Usted cree en la mano dura, secretario? Yo creo en hacer las cosas bien. ¿Cómo ve a la oposición? ¿Le preocupa de cara al 24? Están haciendo su luchita, los veo dispersos. Dicen los que saben de números que si hoy fuese la elección, el candidato de Morena ganaría por mucho la presidencia, que Morena ganaría la mayoría de las gubernaturas, de las nuevas gubernaturas en disputa el año próximo y desde luego la mayoría en las cámaras. Creo que no han alcanzado a encontrar su identidad, que lo han intentado. No es fácil, pues la conjunción de intereses en torno a quién le gustaría un tener enfrente en la opositor. boleta? ¿A quién le gustaría? Supongo que alguien inteligente, con personalidad, que sea un reto. ¿Ve a alguien en la oposición? No hay. Mire, yo creo que todos quienes participan en política pues son mexicanos inteligentes, preparados, con los que podemos tener diferencias. Perdón, pero hay gente, mi querido Adán Augusto, que no es ni inteligente ni preparada y está en la oposición. No vamos a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero se portó bastante caballero porque pudo haberlos acabado simplemente con algunas senadoras del PRIAN que hacen el ridículo, que gritan como pues gente que está enferma de la cabeza y que no son ni inteligentes ni preparadas. Así que aplauso por su caballerosidad. Y aquí también hablan de la división que podría haber dentro del movimiento. En el fondo, ¿buscan la oposición y algunos medios que haya esta división? Por supuesto que sí. Adán Augusto dice que debe prevalecer la unidad y coincidimos con él. Lógicas incluso profundas, pero que merecen respeto. Pareciera que el real asunto va a ser en Morena, o sea, la real elección va a ser en Morena y el riesgo ahí está el de la ruptura. ¿Ve riesgo de ruptura después de la selección del candidato? No, yo no lo veo. Yo creo que tenemos que seguir unidos. Miren, para que la cuarta transformación se consolide, requiere de unidad, de lealtad y de muchísima convicción y compromiso. Si usted es el elegido de esa encuesta, tampoco lo duda. ¿Qué papel les daría a ellos justo para prevenir una ruptura? ¿Les ofrecería un cargo? ¿Cómo los ve? ¿En qué posición? Yo creo que no es momento de egoísmo. Y yo no diría, no es un asunto de cargos. El presidente tiene razón, es un asunto de encargos, de compromiso. Sí creo que tenemos que ir unidos. Aquí no sobra a nadie y no podemos darnos el lujo de... Pero entiendo que no quiera decir el cargo, pero sí los ve desempeñando una función dentro de lo que sigue después de que se ve el presidente López. Todos somos partes del movimiento de transformación, es profundizar. Pero si usted ya se ve como presidente, porque no lo duda, usted no lo duda ni un segundo, ¿cierto? ¿Habrá pensado, me gustaría un secretario de Gobernación como quién? Monreal. Bueno, yo creo que... Marcelo, no sé. Desde luego que, como en el ajedrez, uno deberá tener su Adán Augusto como el presidente. Y debe de ir construyendo los escenarios, pero todo tiene su tiempo y cuando eso llegue, pues seguramente habrán varias mexicanas y mexicanos que nos acompañarán. Ahora, sí contéstemelo, por favor. O sea, su tiempo y todas esas cosas, lo entiendo, es política. ¿Va a vivir en Palacio Nacional? No es política, es la realidad. ¿Va a vivir en Palacio Nacional? Mira, hay cosas más importantes. No, pero sabe que sí importa. Que pensar. ¿No? Si cuenta, va a vivir en Palacio. Sí, pues eso no tiene la mayor importancia. No tiene... ¿Va a vivir o no? Como decía el clásico, ni malo ni bueno. Ahora hablemos de otra cosa. ¿De cómo vamos a seguir fortaleciendo los programas sociales? Eso no tiene... ¿No sabe si va a vivir en Palacio Nacional? Pues en estos momentos eso... ¿Va a viajar en vuelos comerciales como el presidente? Pues no diría... No tengo por qué no hacerlo. Bueno, ya que estamos hablando del futuro... ¿Va a seguir con las conferencias matutinas? Sí, claro. A lo mejor ajustamos un poquito menos de tiempo, pero sí vamos. ¿O se va a levantar más? Fíjese aquí qué parte importante y también la habilidad de Adán Augusto de contestar a tantas preguntas, de cierta forma, unas interesantes, otras de ataque completamente. ¿Y cómo le responde? Hay cosas mucho más importantes, como los temas de programas sociales, la continuidad del país, la continuidad de la transformación, para que me pregunte si voy a vivir o no en Palacio Nacional. Al final dice que sí haría conferencias matutinas y que también vendrían estas estrategias de seguridad. Él menciona que se levanta muy temprano y para la gente que quiera tener conferencias matutinas, bueno, Adán Augusto dice tal vez las seríamos más cortas, incluso cuando estuvo a cargo justamente de las conferencias cuando el presidente tuvo COVID, pues fueron más cortitas, pero al final también interesantes. Él menciona que seguiría con la misma estrategia de seguridad porque dice que ha habido grandes avances. Claro, porque sí. No, nosotros tenemos la costumbre de despertarnos muy temprano allá en el trópico, pues no pueden dormir hasta muy tarde.
Bueno, aquí fíjense también. Ser presidente Es importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su gobierno ha destacado los gobiernos nefastos de la oposición, hablando de 36 años de neoporfirismo, y aquí Azucena Oresti empieza ya con pues la guerra en contra de Adán Augusto López Hernández y dice, pues si usted es presidente, no podrá culpar al pasado porque si culpa al pasado, estará culpando su misma gestión y al presidente López Obrador. Fíjense cómo baja el balón también Adán Augusto López Hernández. ser presidente usted ya no va a poder culpar al pasado, porque el pasado será López Obrador. Fíjese que yo voy a ser presidente no para culpar al pasado, sino para terminar de consolidar esta obra de transformación. Ahora, sin dejar de lado, ¿cómo ve el secretario de Gobernación el tema en materia de combate al narcotráfico? ¿Cómo ve al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo ve al cártel de Sinaloa? ¿Y cuál sería su política pública frente a estas organizaciones tan poderosas? Mire, yo soy parte del Gabinete de Seguridad y si ustedes me lo permiten, pues permítanme reservarme la opinión en ese tema. Creo que la política que se diseñó para convertir el narcotráfico y la delincuencia organizada yendo a combatir la causa más que el efecto es la adecuada para el país. El país estaba hecho pedazos y por eso le digo, pues tenemos que seguir consolidando. ¿Y no haría algo para en su momento, cuando pase el tiempo que de la ley se reformó, poder ir regresando al ejército, a los cuarteles, poco a poco? Hoy por hoy no hay un cuerpo profesional mejor preparado, más honesto, mejor capacitado, mejor formado, como el de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo prefiero, y se lo digo con toda franqueza, trabajar muy de la mano con todos ellos y que nos ayuden a ganarle la batalla a la delincuencia organizada, al crimen organizado, a ganarle la batalla por la seguridad, porque la principal obligación de un gobernante pues tiene que ser garantizarle al ciudadano la seguridad en su persona, en sus bienes, en sus posesiones e incluso a sus derechos. Lo que pasa es que en torno a ese tema ha habido demasiada manipulación. ¿No habría ninguna modificación a la estrategia de seguridad? ¿Ninguna? ¿Tal cual? No, yo creo que la estrategia de seguridad es la correcta. Pues a lo mejor termina uno destinando más elementos o reforzando algún estado, algún municipio, algunos puntos. Y hay que ir, sí, trabajando para que el día de mañana se recuperen las policías municipales. ¿Se siente responsable, secretario, del fracaso de la primera parte del Plan B? No, yo creo que los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se excedieron, que emitieron un fallo político donde utilizaron facultades que a todas luces no tienen. Pero de cuidar que la ley se cumpla desde la Corte. Pues la ley se cumplió, lo que pasa es que ellos lo interpretaron de otra manera y es lamentable que ellos sigan actuando. Pero fueron 9, fue una... Bueno, fíjense cómo aquí ya cambió totalmente la entrevista. Pasaron de las aspiraciones presidenciales, el tema interno de Morena, la oposición, a lo que está pasando en el país. Y más allá de enfocarse a esta continuidad, pues ya empiezan a criticar lo que ha pasado en la Corte, lo que ha pasado con la estrategia de seguridad, lo que ha pasado con las instituciones, con migración. Y al final, pues vean ustedes también cómo incluso les cambió la cara a los entrevistadores. Gran mayoría. Y pudieron haber sido 11, pero eso no quita que no hayan actuado respondiendo a intereses y tomando decisiones políticas. Ahora, ellos no hablan tanto de la ley, hablan del procedimiento, de cómo se hizo. Usted conoció la ley antes, ¿no? Dicen que estuvo en su oficina, en su escritorio antes, y usted publicó una fotografía en Twitter, ahí revisándola, la mandó a la Cámara de Diputados, pero dicen, pues los diputados de oposición no la conocieron. La conoció el secretario de Gobernación, pero los diputados de oposición no, y por eso de ahí vino una todo orden, el secretario, desastre. porque no había manera. No, yo creo que tiene equivocada la información. Tan la conocieron los diputados de oposición que la debatieron porque hubo debate en la Cámara. Lo que la Corte dijo, y repito, es indebido, es que se había violado el procedimiento porque no se había turnado a comisiones esa Ley General de Comunicación Social, sino que habían decidido en el Pleno o en la Junta de Coordinación Política, que se le dispensara de trámite y que pasara al Pleno y que ahí se debatiera y se votara. Pero si revisamos
todo el marco jurídico del Congreso mexicano, pues tienen los legisladores facultades para hacer eso. Donde no tienen facultades, pero no fue el caso, es cuando se trata de iniciativas presidenciales, pero cuando se trata de iniciativas de un legislador o de un grupo de legisladores, la ley faculta para que pasen directamente. ¿No le dan ninguna legitimidad a la Suprema Corte? Yo creo que ese es uno de los grandes pendientes de la nación, que tenemos que ir a profundizar, hacer una profunda revisión. Hay que disolver del la Corte. Poder Judicial. Pues habría que analizarlo, pero tiene que ser a profundidad. Está podrido. De los Así que- se lo de los digo. 11 El que hay. Poder Judicial, usted pregunta en la calle a un ciudadano si tiene confianza en los jueces y le van a decir que no. Y Bueno, ni si siquiera- hay encuestas que dicen lo contrario, que sí le dan un peso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, yo ¿Quién? ya le dije cómo se Que genera. dicen que los También está legisladores son muy muy mal evaluados. Hay grupos de interés ocupados en generar percepciones que ¿Cuáles no son esos ciertas. grupos de interés, Hay secretario? intereses políticos y hay intereses económicos. ¿A poco ustedes no saben que ahí en la Suprema Corte se merca con la justicia? ¿A poco no saben ustedes que se dictan sentencias a modo? Ahí yo les puedo aquí mencionar 10, 15 casos de... ¿Y por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo denuncian? Sí, lo hemos denunciado. ¿Cómo no? Pero La ante la inopción. Bueno, Fiscalía, mire, no fue lamentable lo que pasó el año pasado con un asunto en el que hicieron público ellos una serie de acuerdos en los juristas para emitir una resolución, y así como eso hay muchas. Entonces, la opción del juicio político contra los ministros, ¿esa seguiría latente, sigue viva? Bueno, yo creo que es una opción y un derecho que tienen los legisladores de presentarla. Habrá que revisar si en estos momentos tienen las condiciones Sin para posibilidades de que presentarla y para prospere, por lo esto menos fuera ahora no. sea procedente. Pero dice el presidente que los haría mártires a los ministros. Bueno, pues podrían intentar martirizarse, es una de las posibilidades. En todo caso, los legisladores habrán de revisar si es o no procedente. Pero sí, esto sigue la línea, secretario, y usted lo ha visto y lo ha tratado, de que aquello que no se pliega a los intereses del gobierno es algo que debe desaparecer, algo No, que debe eso- transformarse. eso Pero ha era pasado con el INE, pasó con el INAI y ahora con No. la Corte. No. Se habló del Tribunal Electoral también. No, eso era en el pasado. Yo le voy a decir algo. Lo que pasa es que tampoco se lee, pero nunca fue la intención de las iniciativas que el presidente envió a la Cámara el desaparecer el INE. Eso fue una estrategia mediática y político de un grupo de mexicanos, de Claudio X González, de José Ramón Cosío y de políticos de viejo cuño. Si era esa la narrativa que está comentando, entonces, ¿cuál era la propuesta justamente del Pues gobierno? la propuesta original era que cambiara el método de elección de los consejeros electorales, que por cierto hay que felicitar a los legisladores porque cumpliendo estrictamente con lo que mandata la Constitución, intentaron construir una mayoría, las 2/3 partes, y como no se pudo, pues fueron a un proceso de insaculación que nadie cuestionó de manera impecable, y hoy tenemos a un instituto electoral consolidado. Pero hay una revisión previa de como perfiles, mexicano. es diferente. Ah, no, secretario. bueno, pues... Es diferente también. al voto popular o al voto ciudadano. Pero bueno, pues para llegar al voto popular también puede haber una revisión. Una revisión. previa. Ujú. Claro, tú abres una convocatoria y dices, vamos a elegir un comité técnico que va a evaluar a los, no sé, 4,000 mexicanos que se... Bueno, aquí están hablando tanto del INE como de los ministros. Aquí hicimos un pequeño corte para que tú entendieras mejor. Aquí el fondo es cómo evaluar a los ministros de la Suprema Corte y también lo que ha pasado con el Instituto Nacional Electoral. Después de la salida de Lorenzo Córdoba, dicen que ahora también se lleva muy bien con Guadalupe Tadei. Y aquí aclaró también la situación Adán Augusto López Hernández, tanto de la Corte como del INE. Iba para ser consejeros electorales. La gente en la calle sabe que ha sido reparto de cuotas. por Pero ¿cómo harían terminar campañas, con las digamos? cuotas Si del quieres ser partido. ministro de la Corte, ¿cómo harías una campaña? Pues hay que revisar. que financia el crimen Puede organizado, hacer- un partido, un no hay empresario. que ver fantasmas donde no los hay. Yo sí le digo con todo respeto que pudiera ser, a ver, de determinado tiempo del que el Estado dispone en la televisión, se le ceden tantos minutos a cada aspirante a ministro de la Corte, a cada aspirante a presidente del Tribunal Electoral o a magistrado del Tribunal Electoral, y eso sería una manera de difundir el programa. Yo no veo por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que seguir siendo el monopolio de una élite dorada.
Pero pues hay que democratizar la vida pública y eso pasa porque cualquier mexicano... Élite dorada a la que pertenecen Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz. Todo, pues es una burocracia dorada. Y de estos 11 que están, ¿habría alguno que se salvaría, que podría contender? ¿Ve alguno que pueda estar en la boleta eventualmente? Bueno, yo creo que no podría hacerlo ninguno porque pues no puede haber reelección de los ministros de la Corte. Lo que a lo mejor le toca, si usted es el próximo presidente. Actualmente en su dependencia está el Instituto Nacional de Migración. Tenemos una fuerte crisis migratoria. Está Francisco Garduño aún al frente del Instituto Nacional de Migración a pesar de ese incendio, a pesar de que ya hay un proceso abierto en su contra. ¿Haría algún ajuste usted actualmente en el instituto? Salió sobre la línea a decir que lo iban a cambiar, se iba a cambiar de nombre y no se ha anunciado nada. La política pública migratoria de este gobierno ha sido la adecuada. Se mantiene la tradición de nuestro país como un país de asilo. Es un país donde hay respeto a los derechos de los migrantes, donde se trata de garantizar su estadía o su tránsito por el país. Desafortunadamente podríamos decir son los menos los que buscan quedarse en el país para integrarse a la vida productiva. La mayoría pues intentan cumplir el sueño que es el de llegar a la frontera para poder cruzar. Es lamentable que se haya dado la tragedia allí en Ciudad Juárez, más a responsabilidad humana que a un error de otro tipo, y por ello se inició una averiguación en la Fiscalía General de la República. Hay funcionarios o exfuncionarios ya vinculados a proceso por delitos que ameritan pena corporal o prisión preventiva. Pero ¿por qué no asumió una responsabilidad política? ¿Por qué no corrió a Francisco Garduño? La Fiscalía General de la República encontró algún indicio, digamos así, o a juicio del fiscal Garduño cometió una omisión en el cargo. Ese delito, una vez que sea emitida la resolución, si él es hallado culpable, incluso lo inhabilita. Lo inhabilita, pero en tanto eso no se dé, aunque la Fiscalía argumente, y eso hay que esperar, la resolución de ningún juez, pues tiene derecho al legítimo proceso. Yo creo que Garduño ni tenía la llave, ni tendría por qué haber estado pegado en un monitor las 24 horas del día viendo en qué momento se iba a dar un incidente. En la cadena de mando, en la cadena de responsabilidades, pues forma parte de todo este proceso que se está haciendo. ¿Cómo ha visto? Si el juez determina que Francisco Garduño tiene alguna responsabilidad, pues seguramente la sentencia lo inhabilitará y le impondrá una pena corporal, pero en tanto eso suceda, Garduño, como cualquier ciudadano mexicano, puede seguir desempeñando. Pero se había dicho que se iba a cambiar el instituto, que iba a haber una nueva figura, que Solalinde lo había propuesto. ¿A usted no le dieron esa información? Solalinde no es funcionario del Estado mexicano o funcionario de gobierno, es un mexicano que merece, que tiene el respeto, la admiración de muchos. Yo platico con alguna asiduidad con él, pero él no rige ni es responsable de las políticas, o sea, lo que dijo es mentira, públicas del país. No, yo no digo que sea una mentira como tal. Creo que es el deseo de un mexicano o la propuesta de un mexicano de ir hacia una evolución de la política pública migratoria. ¿No ve pronto un cambio del Instituto Nacional de Migración, una evolución? ¿Todavía no? Pues habría que ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. Bueno, también le preguntaron por las elecciones de Estado de México y Coahuila. Adán Augusto López Hernández estuvo incluso el día de ayer justamente con Guadiana, estuvo también en la precampaña de Guadiana cuando hizo el registro y estuvo en la precampaña también de Delfina Gómez. Vamos a ver la fotografía porque esta entrevista se grabó justo antes del domingo, pero ayer ya estuvo presente con Armando Guadiana al llamado que le hizo Mario Delgado y también habló de que pronto estará en Estado de México con la maestra Delfina. Por supuesto, dice que sí está apoyando a la Cuarta Transformación. El desarrollo de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Yo acompañé a Delfina a su último evento de precampaña, un domingo, como me lo permite la ley, en Texcoco. Desde luego que observante, no hice uso de la palabra. Yo les pedí que no me presentaran, que mucho menos me presentaran como secretario de Gobernación, porque no iba yo con ese carácter. No pronuncié ningún discurso, no hice ninguna declaración, simplemente fui a manifestarle de manera personal mi apoyo a una compañera de partido. ¿Se puede ser secretario de Gobernación de lunes a sábado? Yo creo que el secretario de Gobernación tiene derecho, como lo tienen todos los ciudadanos los domingos en la mañana o al mediodía, en acudir a un evento político, guardando siempre, es verdad, las formas que previamente los organismos electorales han delimitado. Fui otro día, por ejemplo, otro domingo, a acompañar a Armando
Guadiana a su registro, estuve allí con él, me invitaba a subir al templete y yo le dije que no, que iba a acompañarlo nada más, y lo acompañé incluso a su registro, formando parte del público, y voy a ir este domingo a acompañar a Armando, a darle un abrazo y a manifestarle mi apoyo en lo personal, y seguramente iré en las próximas semanas al Estado de México. Pero ahora lleva una buena relación con Guadalupe Tadei, ¿no? Sí. Es una relación muy diferente con la actual presidenta del INE. Yo, la primera vez en mi vida que vi, saludé, crucé una palabra con la presidenta del Instituto Electoral, fue de manera personal el día que acudí al Instituto Electoral a la firma de un convenio de seguridad a propósito de las elecciones. Anteriormente a ello, le llamé, conseguí su teléfono, le llamé para felicitarla en cuanto salió electa como presidenta, y le llamé 2 o 3 días después para decirle que estaba pendiente la firma o la presentación de ese convenio de seguridad, y que la invitaba a ella y a los integrantes del Consejo a que pudiésemos transitar en un evento protocolario e institucional. Ella me dijo que lo iba a someter o lo iba a proponer al seno del Consejo. Me llamó al día siguiente y me dijo, oiga, fíjese que no hay unanimidad en cuanto a acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Entonces le dije, bueno, pues yo le propongo, consulte si nos invitan, pues nosotros acudimos, y sí, acordaron los consejeros invitarnos a las instalaciones del INE, y acudimos. Yo todavía tuve la oportunidad de una reunión como de 1 hora con los consejeros. Cosa que no había pasado. Bueno, también el tema del INAI, ya para cerrar esta transmisión, justamente Azucena Oresti habló de estos comisionados y por qué pues Adán Augusto no ha propuesto a los legisladores que ya se voten, así como lo dice el PAN, queremos INAI ya. ¿Por qué no nombrar a los comisionados que faltan? Eso habrá que preguntárselo a los senadores, pero que tienen la obligación de nombrarlos. ¿Usted los llamaría que los nombre? Sí, pero el Ejecutivo vetó también los nombramientos, ¿no? Usted los puede exhortar a los senadores. Un derecho que constitucionalmente tiene el pero titular. No, la culpa de que no haya comisionados no es totalmente el Senado. Desde Café Milenio los podría exhortar a los senadores. Yo sí le digo una cosa. Yo no diría que hay culpas, pero nadie está obligado a lo imposible. Y fíjese, le voy a recordar algo. Un día yo fui a la Cámara de Diputados. Creo que eran las reuniones previas al inicio del periodo de sesiones, y yo ahí les dije a los diputados federales de Morena, del PT y del Partido Verde que recordaran que nadie estaba obligado a lo imposible, y que a costa de ceder principios, pues no debía de nombrarse por acuerdo a los miembros del Consejo, y que sosteníamos que debía de cubrirse todo el procedimiento constitucional y que terminaría en una insaculación. Pues no faltó quienes dijeran, columnistas y aspirantes a políticos, que el secretario de Gobernación actuaba de manera política porque no quería la construcción de acuerdos. Pues en este país construían los acuerdos entre el PRI, el PAN, el PRD, repartiéndose los cargos. Yo fui senador, fui diputado federal y vi cómo era uno para ti, uno para ti, uno para ti. Oye, ese no le alcanza a darle la mitad y pónganse de acuerdo. Pues se llama, son acuerdos, son negociación, no hay otra forma. Ver, ahora dígame una cosa. Es la manera elegante. Lo cierto es que se repartieron el país para todo, con los ministros de la Corte, con los magistrados, con los magistrados electorales, con los magistrados agrarios, con los integrantes del Tribunal de Justicia. Ha faltado ahora la negociación con los demás partidos, y que es lo que tiene a muchas de las leyes de este gobierno en la Corte. ¿Usted podría exhortar a los senadores a que nombren a los comisionados del INAI? No, pues yo no tengo facultades para exhortar a los senadores. Pero usted estuvo ahí en las negociaciones respecto al INAI, respecto a la reforma electoral. Ninguna negociación, fíjese, y se lo voy a decir aquí. Yo platiqué con el coordinador de los senadores del PAN el día que fui al Senado Jicotenca a ser testigo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a una gran mexicana como Elenita Poniatowska. Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal y con Yulen, que es el coordinador de los diputados del PAN, de los senadores del PAN, y le dije, oiga, ¿y por qué no exploran la posibilidad de emitir una nueva convocatoria? Porque con esta evidentemente no se pusieron de acuerdo, y fijen una regla que los lleve a que de un grupo de 10 o de 20 mexicanas o mexicanos terminen insaculando, y creo que todos quedarán contentos. No intenten pues repartirse. Pero no, la propuesta no fue una repartición, sino fue el mejor evaluado. Fue la última propuesta que se puso ante la mesa. Yo no conozco. Y no lo aprobaron. No lo aprobaron porque también es derecho de los senadores. Yo creo que
pues ahí hay una ruta de salida. Que emitan una convocatoria, que un organismo técnico evalúe y vaya filtrando hasta que haya 10 o 20 postulantes y que algunos de estos sean insaculados. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias, muchas secretario. gracias. Muchas gracias a todos por este café. Muchas y nos gracias vemos. a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si soy yo, si sea mi sentir, que al final pues se acabaron muy distinto de cómo fue el inicio, un poco más relajado, con más sonrisas. Ahí vemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personajes. Desde mi punto de vista, pues Azucena Oresti fue la más incisiva en distintos temas, que si se había cambiado de partido, que si el presidente López Obrador le iba a dar órdenes, que si la estrategia de seguridad no había cambiado, que si el INAI, el INE. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista. A mí me llamó la atención el hecho de la habilidad mental para contestarles a estos señores tantos cuestionamientos, y a lo mejor hay gente que dice, oye Filipo, pero ¿por qué Adán Augusto se presta a ir a estos programas? Yo creo que está bien que se preste para dar a entender lo que es la cuarta transformación, cómo podría ir buscando también la continuidad. Y yo creo que el tema también muy importante es buscar la unidad dentro de Morena, porque en lo único que coincidí con estos entrevistadores, con estos periodistas, es que el enemigo de Morena puede ser otro integrante de Morena, así que debe prevalecer la unidad. Como siempre, te dejamos aquí pues las redes sociales, y también vamos a estar muy atentos a tus puntos de vista. Yo me despido, pásala bonito, y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Nuevamente, felicidades a los maestros en su día, o profesores, porque luego también, ¿no? Es tema también ese de discusión, que si el maestro es el que tiene maestría, bueno, profesores. Y también a mi señora madre por su cumpleaños. Un beso, mamá, te quiero mucho, te amo, pásala muy bonito, y ustedes pásenla increíble. Nos vemos después en otro video, acabando la conferencia matutina, que va a estar increíble. Adiós, adiós. Esto fue México Informa.